Y quisiera que por favor me acompañara al Evangelio según Lucas. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 10. Como tema vamos a meditar la liberación de la aflicción en el día del descanso, en el día de reposo. Liberación de la aflicción en el día del reposo. En el verso 10 del capítulo 13 de Lucas, vamos a empezar a leer y lo hacemos para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Señor, le damos gracias por esta palabra, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, rogando que su Santo Espíritu tome el control absoluto de este momento, y que cada uno de los presentes en este lugar y aquellos, Señor, que nos hacen el favor a través de las redes sociales de sintonía, sean edificados y bendecidos de una manera especial. Que hoy, Señor, usted liberte. Que hoy, Señor, usted traiga el alivio, el descanso a cada una de nuestras almas, y poder enderezarnos, erguirnos, Señor, y poder tener la vida, Señor, libre, plena, bajo su cuidado, bajo su amparo. Yo recibo, este pueblo recibe, Señor, su palabra que trae, Señor, esa bendición. Para gloria de su nombre predicaré este glorioso evangelio. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. Lucas en el capítulo 4 también habla de que el Señor llega, dice, a una sinagoga, amén, y dice que llegaba porque era su costumbre, amén, ir el día de reposo a ese lugar. ¿Qué es una sinagoga? Hermano, no es un templo, amén, porque en el templo habían sacerdotes, gloria a Dios, habían ofrendas y habían sacrificios. Las sinagogas se levantaban, amén, y solamente era un lugar para leer, hermano, los rollos de la ley, los profetas,
y también darle una pequeña interpretación de lo que se había leído. Pero en ausencia de un templo, esos lugares funcionaban, hermano, para ministrar la palabra del Señor. Y Jesús, según Lucas, dice que tenía por costumbre ir a las sinagogas. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ser ministrado por la palabra. Gloria a Dios. El congregarnos, amado, debe de hacerse una costumbre en nosotros. ¿Por qué razón? Porque este es el lugar que Dios dijo a Salomón, que donde iban a estar atentos sus oídos, puesta su mirada, porque Él, dice, había seleccionado ese lugar para que estuviese su nombre en ese lugar. Este lugar es especial. Este es un lugar único para nosotros. Y no por lo bello que sea el lugar, sino, hermano, por el ambiente que se debe desarrollar. Y porque la presencia de Dios, hermano, gloria a Dios, está a la disposición de todo aquel que viene cansado, amargado, cautivo. Gloria a Dios, hermano, después de una semana completa, gloria a Dios, de desgaste físico por el trabajo, el desgaste emocional dentro del hogar, de la familia, el desgaste espiritual que las pruebas, que las luchas tenemos, hermanos, como seres humanos en esta tierra. Este lugar debe de ser ese lugar de refugio, ese lugar de descanso, ese lugar, hermano, donde vamos a ser ministrados por el Señor. Y hermano, las cargas, ¿verdad?, que nosotros arrastramos durante toda la semana van a ser quitadas. Las fuerzas van a ser renovadas. La vida, hermano, va a entrar nuevamente a un interés, a una expectativa espiritual. Gloria a Dios. Y todo cansancio que la lucha y las batallas me han dado, hermanos, van a ser quitadas. Y voy a sentir el alivio y el deseo nuevamente de seguir hacia adelante. No debe ser una obligación, no debería ser una carga. Debería de ser, hermano, gloria a Dios, para cada uno de nosotros la expectativa de: hoy voy a recibir algo del Señor. Hoy Dios me va a hablar, el Señor me va a tocar, el Señor me va a sanar, el Señor me va a ayudar con esta depresión, con esta ansiedad, con esta lucha que llevo por dentro. Aleluya. Al venir de esa manera no nos vamos lo mismo, sino que hay algo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Jesús entonces acostumbraba, ¿verdad?, a congregarse, a oír palabra. Gloria a Dios, a ser ministrado por la palabra. En esta ocasión, gloria a Dios, en esa sinagoga estaba, dice, enseñando. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió, amado? De que estaba allí una mujer que desde hacía 18 años, dice que un espíritu de enfermedad, no era algo genético, no era algo natural, sino un espíritu de enfermedad había provocado en ella una curvatura. O sea, se había doblado. Amén. Lo normal de esa persona era que caminara erguida, recta. Pero ese espíritu, hermano, no se sabe cómo había tenido entrada en ella. Un pecado muy grave quizás, hermano, o que el Señor lo había permitido. ¿Por qué razón le digo esto? Porque a Job, el Señor le permitió a Satanás que lo afligiera con una sarna maligna. No es porque Job hubiese pecado, sino que Dios lo permitió. Y no era algo natural, sino algo puesto por el enemigo. ¿Para qué? Para afligirlo, para amargarlo, para probarlo,
para ver si era fiel a Dios, hermano, en esa condición. Y Job, hermano, aunque pasó un proceso duro, dio testimonio, gloria a Dios, de serle fiel al Señor. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Así también esta mujer llega. Y lo curioso, que el Señor la ve. La ve y la llama. Y le declara primeramente libertad. Entra en un estado de gracia pura de Jesús al ver la aflicción, la condición de aquella mujer. Y extiende esa gracia, ¿para qué? Para liberarla. Porque no era una enfermedad que con una pastilla, que con una inyección, que con un tratamiento médico iba a recibir alivio, sino era primeramente liberarla, amén, de esa opresión espiritual. Sé libre, le dice el Señor, de tu enfermedad, de ese espíritu de enfermedad. Después que la libera, el ambiente, hermano, se transformó, gloria a Dios, en ese estado de gracia. Viene y pone las dos manos sobre ella. Era muy raro que el Señor pusiese las dos manos, pero en esta ocasión me llama la atención donde dice que las dos manos, poniendo sus manos, dice, sobre ella, hermano, inmediato el poder del Señor Jesús sanador actúa en el cuerpo de aquella mujer y su estado de curvatura empieza, hermano, a erguirse. Pasa de estar agachada, pasa de estar, hermano, en un estado, gloria a Dios, aleluya, incómodo, difícil para ella, a estar en un estado de alivio, de libertad, de sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús obró primeramente una liberación y luego la sanidad. Al ver eso, dice, hermano, el líder de aquella sinagoga, el principal de la sinagoga, se enoja y viene sarcásticamente, no se lo dice directamente al Señor, sino que lo habla a toda la sinagoga, a todos los presentes, y le dice: 6 días hay para trabajar. En esos 6 días vengan y sean sanos, pero el día de reposo no se permite sanar. Y en eso quisiera meditar en el día de ahora. ¿Qué es el día del reposo? Es un día donde no se debe de trabajar, de estar en cama, de no cocinar, del viernes por la tarde al sábado por la tarde, guardar esas 24 horas sin hacer absolutamente nada. La intención de Dios en establecer ese día no era la misma que ellos tenían. Ellos tenían una óptica del sábado, del día de reposo, en el cual a nadie se le permitía hacer ningún tipo de trabajo. Y yo medité de que aquella pobre mujer llegar a la sinagoga era un esfuerzo tremendo, era un trabajo terrible. Intente usted caminar con la cabeza gacha, a ver cuántos pasos puede dar, hermano, sin detenerse. Yo le aseguro que damos 3 pasos y nos mareamos, porque toda la sangre se viene sobre nuestra cabeza y empezamos a sentirnos incómodos. Aquella pobre mujer estaba allí y el Señor le llama hija de Abraham. Vio que en ella fe, esperanza de que al llegar, al congregarse, al buscar de Dios, iba a haber una respuesta. Pero aquel se enoja
¿Cómo es que están haciendo sanidades en el día de reposo? No se le permite hacer eso. Y el Señor le contesta: no son con ellos, es conmigo. Le dice: hipócrita. Porque ustedes, si tienen un buey, si tienen un asno, dice, no lo van a dejar morirse. ¿Saben por qué? Porque ese buey, ese asno, representaba ingresos para ellos. Representaba el carro que usted utiliza. Representaba una herramienta que les producía dinero. Y el día sábado lo van a dejar sin beber agua. El día sábado lo van a dejar sin comer. Dice: hipócrita, tú llevas tu buey, tú llevas tu asno, lo sacas del pesebre y lo vas a dar de beber y lo llevas a comer. Y esta hija de Abraham no te importa, porque ella no te produce intereses. Ay, mire, las cosas materiales les importaba, aunque fuese sábado. Pero decían: Dios entiende, Dios sabe, Dios sabe. Y por eso le llama hipócrita. Es una palabra fuerte, pero le dice: oye, tú no eres sincero, no eres real. Hay algo que te mueve. La hipocresía religiosa. No es guardar el sábado el que te santifica. Es uno el que debe de santificar el día de reposo, guardándolo. Porque dice que el Señor, hermano, lo establece como un antecedente, que en 6 días creó los cielos y la tierra. Y el día sábado, el día séptimo, dice, lo descansó. ¿Estaba el Señor cansado físicamente? No. ¿Se sentía agotado y por eso el Señor ya no iba a hacer nada el día séptimo? No, sino que lo estaba poniendo como ejemplo. Hermano, que sí es necesario ocuparnos de las cosas materiales, que es importante trabajar para tener que comer. Gloria a Dios. Pero, hermano, debemos de saber de que usted y yo necesitamos renovar energías. Necesitamos renovar comunión con el Señor. Necesitamos venir y descansar en la presencia del Señor, para poder tener, hermano, erguido nuestras vidas y seguir hacia adelante la meta que tenemos por delante. Gloria a Dios. El Señor dio un ejemplo acerca de todo eso. Bendito Dios, aleluya, porque el día de reposo, hermano, fueron, bendito Dios, dice en Génesis capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de cada obra que había hecho en la creación. Antes de la ley se establece, gloria a Dios, que el hombre debe descansar. Antes de que el hombre fuera creado, ya Dios dice: vas a reposar, así como yo he reposado de mis obras. ¿Por qué razón? Viene, hermano, y se establece en el decálogo el día de reposo. En los 10 mandamientos el Señor lo quiere oficializar, gloria a Dios, para que el pueblo de Israel sepa de que es un mandamiento el descansar. Y dice en Éxodo 20,
capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo establece para el pueblo de Israel como un mandamiento. Ya no es una sugerencia, es un mandamiento para ellos, de guardar, de santificar. Quiere decir que ese día para el Señor era especial. ¿Por qué? No solamente descansaban físicamente, sino que lo más primordial, iban a meditar el esfuerzo de toda una semana y la bendición que habían recibido. Y agradecimiento, iban a ¿qué? A adorar a Dios por las bendiciones recibidas. Iban a hacer misericordia aquel día, así como Dios había sido misericordioso con ellos. Ellos tenían que meditar en todo eso. Pero antes de que se establezca en el capítulo 20, en el capítulo 16 de Éxodo, el Señor manda a Moisés y le dice, cuando está descendiendo el maná, el día viernes o el día sexto, manda al pueblo que recoja doble porción del maná, porque el día séptimo no habrá en el campo. Ellos tenían que escuchar y obedecer y tomar el día viernes una doble porción. Si se comían un gomer, pues iban a tener 2 gomer, una medida, ¿verdad?, suficiente para que el día sábado tener lo necesario. Porque dijo el Señor, lo que vas a cocinar, cocínalo hoy. Lo que vas a calentar, caliéntalo hoy. Lo que vas a recoger, recógelo hoy. Porque el séptimo no se permite trabajar. Es más, y si van, no van a encontrar nada. Y lo que ahora cocinen, dijo, no se va a gusanar, ni se va a heder. Pero ¿sabe qué? Algunos, el día sábado temprano, se fueron a buscar el maná. Por eso que en el capítulo 20 ya el Señor no lo sugiere, sino que lo establece como un mandamiento. Porque hay gente, usted y yo, que no queremos obedecer. Vemos el dinero y no importa, sábado, domingo le mete. Después, cuando tiene 50 años, anda con dolamas. Y aparece la diabetes, y aparece la presión alta, y aparece gastritis, y que dolores en la columna, y que dolores en las rodillas. Porque cuando es joven y cuando tiene fuerzas, no le da tiempo ni a su cuerpo ni a Dios. Le estoy dando estos versículos, hermano, para que veamos qué representa el día sábado. Para el pueblo de Israel era una señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Dice el verso, capítulo 31 de Éxodo, verso 13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo para que sea señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá.
porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día del reposo, ciertamente morirá. Pasó de ser una sugerencia a un mandamiento, a un juicio. El que trabaje va a morir. El que no respete va a ser cortado de su pueblo. ¿Por qué razón Dios toma, hermano, estas drásticas maneras? Porque conoce el corazón de los hombres, que somos rebeldes, que somos ávaros, que no nos conformamos con poquito, sino que queremos agarrar todo lo posible. Y en eso va nuestra salud, pero sobre todas las cosas, hermano, nuestra salvación. Por causa del trabajo, hermano, muchos matrimonios se destruyen. El hombre no para, 2, 3 trabajos, y después anda llorando de que la fulana se le fue. Es que no tiene tiempo para ella. Con el jefe está casado, con el trabajo está casado. Los hijos representan el trabajo. El trabajo es su Dios, porque para él vive los 7 días de la semana. Increíble. Jesús dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué razón lo dijo? Porque también dice que los escribas vieron de que sus discípulos, los discípulos de Jesús, venían en el camino cortando, hermano, higos porque tenían hambre. Y les criticaron esa acción. Y mire, dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, 1 en adelante, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Que dice cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. El Señor los confronta, porque David dice que llegó, hermano, al templo, al tabernáculo, y con hambre, hermano, pidieron de comer, y dijo el sacerdote: lo único que hay allí son los panes de la proposición. Esos panes se ponían el día sábado y se quitaban el siguiente sábado. Estaban allí como señal de la bendición de Dios sobre su pueblo, y solamente los sacerdotes comían aquel pan consagrado. Pero viene David y lo come con aquellos que andaban. No le era lícito. Y era un día, hermano, era un pan que se había consagrado. Y el Señor le dice: ¿no habéis leído de que David hizo esto y no le era lícito? Y luego también le dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y él, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no
condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día sábado. A mí me llamó la atención de que él no dice el Hijo de Dios es Señor del día sábado, el Mesías es el Señor del día sábado, sino que utiliza el término Hijo de Hombre. Está hablando de qué? De su humanidad, de su cuerpo humano, que lo sometió a qué? A la obediencia. Ustedes se jactan, prácticamente esa era la confrontación. Ustedes se jactan de guardar el día sábado, de cumplir de esa manera la ley de Dios. Pero ustedes no están haciendo lo que Dios quiere. Él dijo: misericordia quiero y no sacrificio. No es guardar el día sábado, hacer la voluntad de Dios, sino tener el carácter, el sacrificio, la obediencia que Jesús impuso en este mundo, no guardando solamente el día sábado, sino guardando los mandamientos, guardando la palabra, haciendo resistencia al pecado, llevando al sacrificio a lo máximo sus pensamientos, sus emociones, no solamente de manera física, sino en lo interno. ¿Para qué? Para él entronarse en el día sábado. Y por eso dice: y aquí uno más grande que el templo. Porque el templo puede ser profanado por aquellos que ministramos, pero aquel que se guarda, aquel que se purifica, aquel que se santifica, santifica el altar, honra el altar. Aquel que vive la palabra de Dios no está limitado a un día, sino que tiene toda la semana para honrar al Señor. Y hay un pleito en estos últimos tiempos de que si nosotros y ellos estamos bien, estamos mal. Pero el Señor claramente dice: el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. ¿Qué es lo que busca el Señor al darnos reposo un día? De que nosotros veamos, gloria a Dios, cómo hemos sido bendecidos. Y en gratitud, hermano, adorar al Señor por lo menos un día. ¿Y qué digo un día? Unas horas, un tiempo nada más. Pero muchas veces ni eso. ¿Por qué? Por el clima, está lloviendo, está nevando, está frío, está haciendo calor. No, de las cosas materiales. No, que necesito hacer esto, que no tengo tiempo. Y perdemos la oportunidad de recibir el alivio y el descanso del Señor. En Filipenses capítulo 2 entendemos lo que el Señor dijo: el hombre, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su condición de Dios. Y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Él se llamó Señor del día sábado? Porque estaba cumpliendo, porque estaba obedeciendo, porque llevó hasta la muerte este hombre. Y eso es lo que cuesta: matar esta carne, matar estas emociones, liberarnos de conceptos, de prejuicios y entregarnos por completo al descanso del Señor. Jesús introduce a todos en el reposo de Dios por medio de su obediencia y cumplimiento de los mandamientos de vida. No solamente Él, sino que lleva a la iglesia a que verdaderamente honre, celebre, guarde y santifique el día del reposo. Mire, quisiera compartir esta palabra y quiero que usted por favor preste mucha atención. Se encuentra en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Hay una amonestación, una exhortación. ¿A quiénes? A un pueblo que guardaba la ley, que guardaba el día sábado. Y tenían quizás problemas en si era el día del Señor el domingo o el día sábado continuaba. Y dice esto: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron el mandamiento, pero no le agregaron fe, sino que oyeron y cumplieron físicamente, superficialmente. Es de guardar el día sábado, no es de trabajar, no es de tocar dinero, no es de hacer ningún negocio. No, era más que eso. Era reposar de todo, era entregar su vida, que el Señor los ministrara, que el Señor los fortaleciera, que el Señor los iluminara para ir con nueva fuerza a una nueva semana de trabajo. Continúa y dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día y dice: hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablara de otro día. Pero dice hoy, no especifica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Dice: si hoy oyereis su palabra, honra al Señor. Si hoy la palabra te ministra, entra en su descanso.
Permite que seas liberado de tu carga. No esperes llegar al sábado para honrar a Dios. No esperes llegar al sábado para glorificar a Dios, para santificar y guardar la palabra de Dios. Si hoy oye su voz, hoy usted y yo podemos ser libres de nuestra carga y guardar y santificar este día especial para el Señor. Un día a la semana usted puede elegir y guardar ese día y dedicarlo y consagrarlo y decirle: Señor, hoy quiero estar en intimidad contigo. De permitirle al Señor de que ese día, lunes, martes, miércoles, el Señor pueda obrar y quitar el yugo, la pesada carga, la aflicción que le queja, y el Señor lo hará. Jesús ofrece gratuitamente un descanso espiritual para todos los que crean en Él. Él dijo en el capítulo 11, verso 25 de Mateo, dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y Él ofrece en ese momento diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. No menciona el día de reposo, porque el día de reposo era una señal, como el sacrificio de un animal era una señal, una figura, como las fiestas solemnes era una señal, era una figura que señalaban a Cristo como el medio salvador. Y el día de reposo señalaba a Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él, encontramos verdaderamente el descanso para nuestras almas. Cuando el hombre encuentra el descanso en Cristo, puede nuevamente erguirse. Esta mujer de la historia que hemos leído al principio representa a la humanidad entera. Representa a la iglesia que camina día a día con una carga, en una condición lamentable de aflicción, por un espíritu que atormenta y que agobia su diario vivir. Pero que así como aquella mujer tuvo la fortuna de que Jesús la viera y de que Jesús la llamara, también usted, también yo tengo la oportunidad en este momento de recibir el alivio de mi condición. ¿Sabe que hay gente que no puede levantar su rostro por causa de la droga? Hay gente que no puede levantar su rostro por causa de un vicio, del alcohol, de los dados, hermano, de los juegos de azar. Que no puede levantar su rostro por causa de la pornografía,
por causa de la, hermano, fornicación, por causa del adulterio. No puede ser libre de las ataduras de su condición de vida que lo arrastra a caminar viendo al suelo. Está en esa condición todos los días. No son 18 años, quizá ya lleva 30, 40, 20 años en esa condición y se ha acomodado y se ha acostumbrado. Pero hoy Jesús dice: sé libre de ese espíritu. Lo primero que el Señor hizo es dar la palabra. ¿Para qué? Para que aquella mujer, hermano, que representa a la humanidad, pudiera escuchar la libertad y entrar en el estado de gracia donde sus pecados son perdonados. El Evangelio ha venido con ese propósito, no de establecerle una religión para que usted se acobije a ella. No le vamos a legalizar un día para que usted se acobije a él. No, lo que la palabra dice es de que Él ha venido y todo aquel que a Él viene hallará descanso. Lo trabajado, lo forzado, lo agobiado que usted puede estar, hoy el Señor quiere ministrar su corazón y su alma para ser libre. Y que aquel espíritu que tenía derecho y autoridad sobre usted se retire, se vaya y encuentre la sanidad de su alma. Físicamente usted no está encorvado, espiritualmente le estoy hablando. No puede volver a ver al cielo, porque el hombre, la mujer de fe dice que ve arriba, no en las cosas terrenales. No pone su mirada en las cosas de este mundo, sino de arriba, donde viene su Redentor, donde viene su ayuda. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que dice que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo está su condición? ¿Cómo va su vida? ¿Está conforme? ¿Está cómodo como la está llevando? Déjeme decirle, hay esperanza para usted. Hay liberación en Cristo Jesús. No tiene por qué andar arrastrando esa pesada carga. No tiene que andar de esa forma. Hoy puede ser libre. Y estamos aquí para anunciar la libertad en Cristo Jesús. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Hablaba con un hermano y le decía: yo muchas veces tengo que retornar a aquellos tiempos donde sentado en una carpeta este día, a esta hora, necesitando querer aliviar el malestar, sentirme feliz, contento nuevamente, teniendo hipócritas alrededor mío, amigos que decían, pero muchas veces aquellos amigos ya no querían tener relación conmigo. ¿Por qué? Porque me veían ya borracho y hablaban entre ellos para irse solamente ellos. Así fui rechazado, así fui discriminado por gente borracha igual que yo, por gente pecadora igual que yo, pero tenía tanto cariño por ellos que los buscaba. Creía que ellos eran verdaderamente mis amigos y quienes me ayudaban. Pero ¿sabe qué? En esa condición es que Jesús llegó. En ese marco es que el Señor se presenta. Y me hace la invitación. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? ¿Cómo te sientes?
Y un día domingo, 3 de agosto, año 1999, despierto a las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde me fumé una cajetilla de cigarro. Entré en un estado de ansiedad que yo quería salir huyendo. Habían como 8 borrachos allí en el apartamento. Vivíamos solo hombres. Algunos empezaban a moverse, otros ya estaban en pie, pero todo el mundo mal. Fueron a traer cervezas, me ofrecieron, no quise. Y empecé a fumar y a desesperarme y a querer salir huyendo de aquel lugar. Y decir, Señor, yo ya te conocí. Señor, ya te experimenté, porque andaba descarriado. Señor, usted me ha hecho llorar en las noches yo solo. Porque cuando estuve descarriado aproximadamente 2 años, escribía. Meditaba en algo de la palabra y escribía mis sermones. Escribía, hermano, lo que el Señor me daba. Y todo eso me hacía remorder la conciencia, no arrepentirme. Pero ese día domingo el Señor pudo más. Como dijo Jeremías, traté de resistir, pero tú me quemaste por dentro. Traté de luchar, pero tú ganaste. Dije, está bien, Señor, yo no puedo contigo. Y a la 1 de la tarde a un muchacho borracho le digo, Carlos, llévame allá donde te congregabas vos. Me dijo, tío, pero yo estoy bolo. No importa, yo sé que manejas bien. Y me dijo, está bien, lo voy a ir a dejar. Lo voy a ir a dejar, pero yo no voy a entrar. Está bien, déjame en el parqueo. 1:30 yo estaba en aquel lugar. Ni los hermanos habían llegado. De repente empecé a oír bulla, ya estaba el pastor adentro. Como el pecado avergüenza, me fui a sentar hasta allá atrás. Ahí. Y la gente pasaba, y muchas veces nosotros, ¿verdad? A los nuevos, a la gente que viene necesitada, le vemos la cara de crudo, de goma. Y así pasaron varios. Hasta que hubo alguien y se acercó. Dios le bendiga. Qué bueno que haya venido. Ya vamos a empezar, no se preocupe, porque había tardado el culto. Ya vamos a empezar. Y yo con aquella necesidad de decir, me reconcilio contigo, Señor. Yo tenía necesidad de decirle a Cristo, Señor, yo ya no aguanto, estoy cansado, ya no puedo más. Por favor, rompe estas cadenas. Yo sé que Él lo podía hacer, porque cuando acepté su nombre, lo hizo así. No esperé un mes, no esperé un año, sino que lo hizo así. Pasó mi estado de tristeza, de amargura, a un estado de libertad, así. Y yo sabía que allí iba a encontrar el alivio. Y ese día no esperé que ya hicieran el llamado. Empezó la administración. El Señor viene por el hombre que estaba predicando. Se acercó a mí y me dijo, te prometí volver y aquí estoy, ven conmigo. Caí de rodillas, le di gracias al Señor, porque eso es lo que estaba esperando. Conocí al pastor de aquella iglesia, salgo corriendo y le digo, pastor, yo me quiero reconciliar. Es que me venían siguiendo, es que tenían mi cabeza en las manos. Es que ya ese día quizás no iba a pasar. Y ese 3 de agosto de 1999, tipo 4:30 de la tarde, estaba confesando de nuevo a Cristo. Señor, me reconcilio con usted. Ayude en mis debilidades. Ese pastor hacía una oración como de 15 minutos.
hacía de que todo uno sacara todo, que vomitara todo. He fallado en esto, he pecado en esto, he mentido, he robado, todo lo que él venía a la mente, pero era una purga que me estaba dando. Me empezó a limpiar el Señor. De ahí salí nuevecito. Salí como aquella mujer, entré así, mire, y salí así. Y lo que el Señor hizo ese día, está dispuesto a hacerlo ahora también. No sé si hay alguien en esta mañana que quiere entrar en el descanso del Señor, porque dice: si hoy oyeres mi voz. Y no seamos como aquel pueblo que oyó, pero no le agregó fe, y se volvieron rebeldes e incrédulos y no entraron en el reposo del Señor. No caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, dice el escritor a los hebreos. Y pregunto, ¿alguien se quiere reconciliar? ¿Alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador? Quiero decirle, es un honor para mí, y para eso el Señor lo trajo en este día. Esto no fue casualidad. Hay un plan de Dios. Hay un propósito de Dios de dar alivio, de dar descanso y aliviar su carga, porque ligera es su carga y su yugo. Y con su ayuda seguimos hacia adelante. Si hay alguien, yo lo invito en el día de ahora. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Padre, he predicado su palabra. Señor, yo ruego en esta mañana, esta tarde, por aquellos que no le conocen, por aquellos que están descarriados, Señor. Padre, tome el control de sus vidas. Ayúdelos en su lucha, en su debilidad, Señor. Rompa toda cadena y toda atadura en este día.